¿Qué tal? Nos encontramos esta vez con Geset Hernández, que nos va a explicar precisamente cuál es el proceso de la nixtamalización del maíz. Geset, muy buenos días. Buenos días. Pues, ¿cuál es el trabajo? Es decir, ¿a qué hora empieza el proceso de nixtamalización y cómo se hace? Por lo regular, el proceso debe de iniciar alrededor de las 4 de la mañana, de la madrugada, para que dé bien tiempo de poderlo distribuir a todas las tortillerías y molinos a los que se le entrega. Como es al día, va al día, necesita ir el maíz fresco, entonces necesita llegar a tiempo, por eso se necesita iniciar a esa hora, a las 4 de la mañana aproximadamente. El proceso inicia cuando se tiene que, inicialmente el maíz está en estado, digamos, inerte. Al grano, nada más. Exacto. Entonces lo que necesitamos es moverlo para que empiece a soltar el espesor que guarda, después enjuagarlo y sacarle esa agua. Entonces esa agua no nos sirve, se vuelve a mover, una nueva agua, igual se necesita sacarla para que se vaya ese espesor y entonces ya podamos trabajar con el maíz. Ok, y en esta parte se le retira toda la basura que tiene encima de los costales. Exacto. Entonces cuando ya se puede sacar, se necesita una zaranda grande para poderlo escurrir y entonces se empieza a sacar en esa zaranda. Se necesita esperar uno para que se pueda escurrir ese maíz y poderlo sacar en cubetitas de 20 litros aproximadamente. Ok, hay que incorporarle cal, ¿no? Claro, eso va en el proceso de cocción. Ya de una vez de que se termina de escurrir el maíz, se saca todo el maíz, las 120 cubetas aproximadamente que se manejan al día. Cuando se termina de sacar todo, viene el proceso de cocción. Enseguida, no hay que esperar, enseguida empieza y es calentando el agua principalmente, de ahí arrojando el maíz en crudo, poniéndole la cal y darle un movimiento para que esa cal no se asiente, sino que en realidad haga el efecto en el maíz. De ahí se deja cocer y se deja en reposo hasta el siguiente día. Ok, ¿y cuánto tiempo de cocción lleva más o menos el maíz? Pues en esta ocasión que realizamos el proceso se tardó aproximadamente 1 hora 45. Es dependiendo también de qué tanta presión tenga los niveles de gas y qué tanto sea el maíz que se va a poner. Si es más, se necesita un poquito de más tiempo para que se pueda cocer. Y se deja reposar todo el día en agua. Todo el día y en esa misma agua para que se termine de cocer y al otro día ya llegamos y volvemos a iniciar todo el proceso. Sacarlo, escurrirlo, ponerlo en las cubetas y luego cocer. Ok, ¿y cómo actúa la cal sobre el maíz? Pues tiene propiedades. Sin la cal el maíz no se cocería en realidad. Y si se cose no serviría para los molinos, los tronaría, porque queda crudo en realidad. La cal lo que hace es, el maíz tiene, digamos, una cascarita, un caparazón. La cal rompe y entonces deja que el maíz pueda hacer su función, inflarse, dar de sí, digamos, el maíz, y pues le da un sabor también la cal. Ok, le da sabor también. Si utilizamos, ¿qué tipo de cal utilizan ustedes? La cal que se utiliza aquí en esta empresa se llama Nixtacal, es especial, del Estado de México y se llama Nixtacal. Es para que el maíz, ese cal es especial para el maíz y le da una buena consistencia, un buen sabor. Okay. Dependiendo de la cal que se le ponga, a veces es el sabor que agarra el maíz. Okay. ¿Y tú has trabajado diferentes tipos de cal durante todo el tiempo que has trabajado? No, desde que entramos a trabajar a la empresa siempre se ha trabajado esa cal. En determinadas ocasiones que se termina porque ya no hay abasto, pues sí utilizamos de otro tipo, pero casi siempre es la misma, para que como los clientes están acostumbrados al mismo sabor, de mantener. Okay. ¿Y con otro tipo de cal cambian las reacciones también? No, en realidad es el mismo proceso, hacen lo mismo la cal, solo cambia un poquito, digamos, el sabor. El sabor es eso lo que nos afecta. Okay. Y una vez que está listo el maíz, ¿ustedes hacen el proceso de molino o eso ya lo mandan a otro lado? Pues en realidad la empresa es todo, desde
En el maíz en crudo, hasta que se está comiendo uno la tortilla, todo lo hace esta empresa. Cuando el maíz ya está listo para distribuirse, se lo llevan a los diferentes molinos, se pasa en el molino, se hace la masa y de la masa la pasan a la tortillería. Entonces es todo el proceso. ¿Y cómo sé, por ejemplo, si un grano tuvo mucha cal o poca cal? ¿Eso se puede detectar desde la vista o hasta que se hace la masa? Desde la vista, si el maíz, por más que lo trate de limpiar uno, sigue amarillo, es de que tiene mucha concentración de cal. Pero si está, digamos, término medio y enjuagándolo pierde ese color y solo le queda la puntita, digamos, la cabecita del maíz, se queda amarilla, es que tiene una buena liberación de cal, que puede aguantarlo todo el día. Si de plano está muy blanco, es de que le falta mucha cal. Y ya cuando llega ese momento es porque se echó a perder, no le alcanzó la cal. Okay. ¿Y la cocción, cómo se determina si fue buena o mala? ¿También por el color? Más que nada eso es por el molino. En el molino, al pasar el maíz, dependiendo de cómo salga la masa, si sale muy chicluda es que el maíz se pasó, pero si sale muy granosa es de que le falta cocimiento. Entonces ahí solo es hasta ahí, pero cuando uno conoce es a simple vista, ya en determinados momentos uno ya empieza a conocerlo un poquito y es cuando ya se da cuenta de cuando el maíz está bueno, cuando le falta o cuando todavía lo puede aguantar un poquito más caro. Dentro de la nixtamalización manejan un tipo estándar de grano. Ajá. Y cuando cambia el grano, ¿cambia el proceso, cambia el trabajo o hay resultados diferentes? Hay resultados diferentes y en cuanto nos damos cuenta de inmediato tenemos que cambiar el proceso, porque hay grano que viene muy sucio y por más que se le quiera limpiar, esa basura no se les sale y solo se arroja cuando el maíz ya se está escurriendo. Entonces ahí tenemos que cambiar el proceso de limpieza de maíz, tenemos que empezarlo a enjuagar más, tomarnos más tiempo para que se asiente el agua, porque ese tipo de grano que tiene más basura usualmente es el que absorbe más agua, y si se manda así, con muy poquita agua que se ponga en el molino, la masa va a salir en un lugar, no se va a poder hacer, no es servible, digamos. Entonces sí se necesita escurrir más para que esa agua se le trate de salir y entonces mandar el producto lo mejor que se pueda, igualando de simple. Okay. Sí. ¿Este grano de dónde viene? Las cargas las traen de Sinaloa, la empresa que nos suministra el maíz que viene, lo trae de allá. Entonces pues es un maíz bueno, es un maíz estándar, no es ni del ancho ni del angosto, es el maíz normal, digamos. Ok, y por ejemplo, de las zonas aquí aledañas, ¿qué tipo de maíz se maneja o cuál es el que ustedes conocen? Pues hay muchas, de hecho hay una empresa aquí en Jalapa que maneja mucho el angosto y uno se da cuenta porque la tortilla sale como oscura, entonces ahí nos damos cuenta que en realidad el maíz sí tiene, pues es la base, ¿no? Tiene que influir mucho en el producto. Si se tiene un maíz bueno, va a salir un producto bueno. Si se tiene un maíz muy deplorable, entonces el producto no va a ser tan efectivo, no va a gustar tanto. Y si es más angosto, ¿qué pasa? ¿La tortilla se vuelve oscura? Se vuelve oscura cuando se calienta por ese plástico, o sea, pierde en realidad, ese maíz pierde sus propiedades porque ese maíz está diseñado, o digamos, la mayoría lo ocupa para los tamales en específico, no sirve para, digamos, la empresa. Nuestra empresa no sirve de ese maíz. Ok, ¿y el ancho? Y el ancho lo que hace es no jalar agua, es todo lo contrario. Entonces, como no tiene agua, se necesita gastar uno más agua. A veces tiende ese maíz a no capturar mucho la cal, entonces hay que dar casi el doble de cal, ponerle el doble de cal para que la absorba y entonces puede salir el mismo producto. Pero sí surgen detalles, porque como ya estamos acostumbrados a un estándar, se sale uno de ese, digamos, de ese círculo y entonces empiezan los problemas. A veces el maíz no sale bien cocido, le faltó cal, salió baja. Entonces sí necesitamos saber cómo está el maíz. Okay. ¿Y qué otros factores influyen? Por ejemplo, el clima te tiene que influir, ¿no? Por supuesto, si el día está nublado, se le tiene que poner un poquito de menos cal,
y un poquito de más calor, porque como el agua es la que lo termina de cocer, cuando hace, digamos, frío, el agua se empieza a enfriar más rápido, entonces no se termina de cocer, por eso hay que darle más calor. Y cuando hace calor hay que darle un poquito menos, más cal, porque tiene que durar en todo el día, entonces con el calor le va echando a perder más rápido, entonces por eso necesita más cal. Ok, se te complica mucho más el calor que el frío. Digámoslo así, pero igual, como estamos acostumbrados a esto, ya le damos para acá. Okay. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en la nixtamalización? Pues de trabajar en esto, como en mi familia cuenta con negocios propios, ya tiene un rato que le trabajo al maíz, aproximadamente unos 6 años, pero en realidad aquí en esta empresa llevo 2, así haciendo esto de la nixtamalización temprana. Ok, ¿y a ti quién te enseña a nixtamalizar? Pues a mí me enseñó mi papá, él fue el que aprendió desde muy joven, igual a los 18 ya estaba trabajando con el maíz, toda su familia de hecho trabaja con el maíz y él aprendió, entonces eso lo transmitió, en este caso a mí, me lo transmitió y pues como no es un proceso digamos muy complejo, entonces es sencillo de aprender, solo que sí se necesita tiempo y un poquito de experiencia. Okay. Y finalmente, para ti, ¿qué es el maíz? Pues digamos que es mi medio de vida, de supervivencia, y también es un alimento, ¿no? Que a últimas es la base de los mexicanos, porque el maíz viene desde la historia mexicana, siempre se ha conocido el maíz, aquí en México principalmente, entonces, pues sí, cuando hablamos de maíz, en lo personal, me transmite la idea de México. Perfecto. Pues muchísimas gracias por la entrevista.